Muy bien, aquí estamos de vuelta. Vamos a esperar que los alumnos ingresen al aula. Vamos a ir compartiendo la pantalla de trabajo donde habíamos quedado. Bien, ya veo que están ingresando. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cálculo de densidad de potencia en función de lo que venimos analizando. Fíjense que acá el ejemplo dice, una onda tiene una densidad de potencia de 50 milivatios por metro cuadrado en el espacio libre. Este dato es muy importante porque nos está definiendo que la impedancia característica van a ser esos 377 ohms, porque está proponiendo de que el enlace lo hacemos en el espacio libre. Lo que nos pide es que calculemos la intensidad de campo eléctrico. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que podemos expresar el campo eléctrico o el campo magnético en términos de la impedancia característica, que ya es un dato implícito a la hora de proponer la propagación en el espacio libre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en este caso, nosotros tenemos la densidad de potencia, tenemos que averiguar el campo eléctrico, pero a su vez tenemos como dato la impedancia característica. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el campo magnético en función del campo eléctrico y la impedancia característica y reemplazarlo en esta fórmula. Entonces, fíjense que nos va a quedar expresado en términos de el campo eléctrico al cuadrado sobre la impedancia característica. Entonces después despejamos el campo eléctrico, esto que está dividiendo pasa multiplicando, o sea, el campo eléctrico al cuadrado va a ser igual a la densidad de potencia por la impedancia característica, que ya son dos datos que poseemos. Pasándolo en limpio, fíjense, la densidad de potencia, el campo eléctrico por el campo magnético, y luego reemplazamos la impedancia característica, cuya ecuación es igual a la campo eléctrico sobre el campo magnético. Despejamos acá el campo magnético y al reemplazar nos queda el campo eléctrico al cuadrado igual a la densidad de potencia por la impedancia característica. Sacando la raíz cuadrada obtenemos el resultado. Y acuérdense que las unidades tienen que ser por metro. ¿Hasta ahí se entendió los cálculos que realicé? Esto es simplemente hacer uso de las ecuaciones que acabamos de mencionar y que estas son simétricas con las que utilizamos a la hora de hablar de circuitos eléctricos. Lo que intenté es encontrar una analogía sencilla para que ustedes puedan realizar los cálculos. Veamos otro ejemplo. Ahora lo que nos piden es el cálculo de la intensidad de campo magnético y de nuevo nos dan la densidad de potencia. Entonces, evidentemente aplicamos las mismas formulaciones, solo que acá, en este caso, lo que vamos a despejar es el campo magnético en función de la impedancia característica, que ya sabemos, debido a que es el espacio libre, igual a 377 ohms. Entonces, realizamos exactamente los mismos pasos que en el ejemplo anterior, solo que ahora despejando el campo magnético y obtenemos el resultado. Y el resultado nos va a dar en miliamperes por metro o lo podemos expresar en amperes por metro. Será 0,1 amperes por metro. ¿Hay alguna duda? ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Está todo claro? No sé si me están escuchando. Sí, acá en el chat me dicen sí, se escucha. ¿Y se entiende, aparte de escuchar? Perfecto. Acá Victoria y Nicolás me contestan. Gracias por contestar. Bueno, seguimos entonces adelante con la clase. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Acuérdense que estos son ejemplos típicos que van a
Acá Simón también me contesta, muchas gracias. Estos son ejemplos típicos que salen en los ejercicios de parcial o ejercicios de final. Son estos cálculos simples que tienen una referencia inmediata con el contenido teórico. Acá les dejo un ejemplo donde lo que ahora tenemos que calcular es la densidad de potencia y nos dan como dato una intensidad de campo eléctrico. Entonces les dejo acá la respuesta para que esto lo hagan ustedes y la clase que viene me digan si tuvieron alguna complicación para resolverlo y lo vemos en la clase que viene. Acá es importante destacar desde el punto de vista teórico que los cálculos de densidad de potencia, acuérdense, se realizan en el campo lejano. Ese representa la densidad de potencia, ¿no? Y el campo lejano, acuérdense, tenemos que considerar a varias longitudes de onda respecto la posición de la antena receptora respecto de la antena transmisora. Por eso es que el transmisor y el receptor inclusive tienen que estar alejados. Si nosotros, supongamos, ¿conocen ustedes lo que son los walkie-talkie? Estos transceptores que se utilizan habitualmente. ¿Los conocen? Que inclusive aparecen, a ver, acá en el chat. Me dice Alexis que sí, Gastón también, perfecto, Nicolás, muy bien. Bueno, fíjense, si ustedes quieren probar estos transceptores para ver si están funcionando bien, lo primero que les aconsejo es que se distancien por lo menos 5 metros, porque de lo contrario la antena receptora y la antena transmisora van a estar muy próximos entre sí, y esto inclusive puede llegar a dañar a los amplificadores de los transmisores. Por eso es importante alejarse por lo menos unos metros y esto va a depender de la longitud de onda con la que yo esté trabajando, ¿no? Por eso es aconsejable siempre tomar una cierta distancia. Y si las frecuencias son más bajas, voy a tener que ubicarme a una mayor distancia. Porque inclusive a veces voy a poder no tener cobertura, no voy a tener enlace por estar muy próximo a la antena. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de antenas. Bien, lo que acá vamos también a agregar en esta clase, en esta primera clase, es el concepto de polarización de la onda electromagnética. Y hablamos de polarización y esto va a estar referido fundamentalmente a la orientación de los campos eléctricos y magnéticos respecto del horizonte o la superficie de la Tierra. Eso significa que la polarización va a estar definida por la posición del campo eléctrico, ¿eh? Entonces, si el campo eléctrico es perpendicular respecto de la superficie de la Tierra o del horizonte, vamos a estar hablando de una polarización vertical. Y si el campo eléctrico es horizontal respecto de la superficie de la Tierra o el horizonte, vamos a hablar de polarización horizontal. Entonces acá una pregunta sencilla es decir, bueno, si yo tengo una onda electromagnética, se propaga de tal modo que su campo magnético es paralelo a la superficie de la Tierra, la pregunta es cuál es el tipo de polarización que posee. ¿Qué me contestan en base a lo que acabamos de ver? Bueno, acá me dice Nicolás, me dice horizontal. Fíjense que lo que tenemos que tomar como referencia es el campo eléctrico y no el magnético, ¿eh? Fíjense que es el campo eléctrico lo que yo tomo como referencia para saber si es vertical u horizontal. También, si yo digo que el campo magnético es horizontal, como son perpendiculares el campo eléctrico y magnético, yo de allí tomo como eh, resultado de que es vertical, si el campo magnético es horizontal, ¿eh? ¿Ahí se entendió la diferencia? Inicialmente parece un juego de palabras, pero acuérdense que lo que yo tengo que tomar en cuenta siempre es el campo eléctrico, la posición del campo eléctrico, no del campo magnético, ¿sí? Eso se... Bien, acá Simón me dice, podría repetir bien.
comenzamos de nuevo. Fíjense, acá en la filmina queda claro que lo que yo tengo que tomar siempre como referencia es el campo eléctrico. Lo que tomo como referencia es el campo eléctrico. Ahora, si el campo eléctrico, que es perpendicular al campo magnético, y yo digo, en este caso la pregunta era si mi campo magnético era paralelo a la superficie de la Tierra, quiere decir que en este caso el campo magnético es H, el que tenemos acá, que a veces se puede consignar con la letra mayúscula, con la letra B larga también. Este campo magnético, que es paralelo a la superficie de la Tierra, lo que va a terminar definiendo es la posición del campo eléctrico, porque sabemos que es perpendicular siempre al campo magnético. Por lo tanto, si la polarización lo define el campo eléctrico y no el campo magnético, lo que yo puedo dar como respuesta es que la polarización es vertical. No sé si esto permitió aclarar el concepto. Acá Nicolás me pregunta si el magnético siempre va a ser el contrario del eléctrico. Hay que tener cuidado con el concepto de contrario. Lo que sí sería más explícito es decir, el campo magnético siempre va a ser perpendicular al campo eléctrico. Eso sería más apropiado. Porque de lo contrario, supongamos en un parcial o final, suponete Nicolás que vos decís, bueno, siempre va a ser contrario, la repregunta inmediata por parte del docente va a ser, ¿a qué te referís con contrario? Y si tu respuesta es perpendicular, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Por eso es más explícito decir de que es perpendicular al campo. El campo eléctrico y el magnético son perpendiculares. Por eso la denominación de ondas transversales. Estamos hablando de ondas transversales. No sé si ahí logramos evacuar la duda. Muy bien, muy bien. Nicolás y Simón que me contestan, perfecto. Seguimos entonces adelante. Entonces, hablamos de polarización vertical y horizontal, ¿sí? Pero también podemos hablar de polarización lineal. Y cuando hablamos de polarización lineal es tomando en cuenta el campo eléctrico, si es vertical o horizontal, luego decimos, bueno, ¿cómo se va a desplazar este campo eléctrico a lo largo de toda la propagación? Si se va a desplazar siempre contenido en un mismo plano o si va a ir cambiando de planos. Entonces, hablamos de que la polarización es lineal si el campo eléctrico a lo largo de todo su desplazamiento está contenido siempre en el mismo plano. Ahora, ¿quién va a ser el responsable de la posición de este campo eléctrico? Bueno, la antena, la geometría de la antena. En este caso, cuando habíamos visto los dipolos, habíamos visto que simplemente un cable que lo doblaba 90 grados en un sentido y en otro sentido se convertía en un dipolo. Estas antenas, ustedes las habrán visto, que las antenas de televisión analógicas, también las antenas Yagi que se utilizan para transmisión de datos, la posición de la antena, que este es el dipolo, si es vertical respecto de la Tierra, tenemos polarización vertical, y si es horizontal respecto al plano de la Tierra, estamos diciendo que el campo eléctrico va a ser horizontal. Entonces, decimos que esta propagación de ondas puede tener también una polarización circular o elíptica. ¿Sí? Es decir, ¿qué ocurre cuando el vector ahora ya no va a estar contenido siempre en un mismo plano, sino que va a ir rotando a lo largo de su propagación? Y si yo realizo o tomo una sección transversal a la dirección de propagación con un plano y veo de que este vector al desplazarse lo que describe es una circunferencia, decimos que la polarización es circular. Y si lo que describe es una elipse, hablamos de polarización elíptica. Pero a esto también le tengo que agregar de que estas polarizaciones tienen un sentido, que pueden ser en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, vamos a ver que estos tipos de polarización van a tener sus consecuencias a la hora de la propagación. Acá estamos viendo estas imágenes tridimensionales que me permiten ver que acá el campo eléctrico va a estar siempre contenido en este plano que está a 45 grados respecto del eje X,
y lo único que voy a obtener es variación de la amplitud. Pero siempre va a estar contenido en este plano que está a 45 grados acá, simplemente como una demostración. Y si yo tomo a la circulación, perdón, la polarización circular, voy a ir viendo de que el vector va a ir describiendo un círculo a medida, el extremo de este vector va a ir describiendo un círculo a medida que me desplazo a lo largo del eje de propagación o una elipse. Si vemos una pequeña animación, fíjense que la polarización lineal, lo que me está mostrando, fíjense cómo el vector campo eléctrico siempre está contenido en el mismo plano. De manera tal que si yo veo de frente con este plano que es transversal a la dirección de propagación, siempre voy a ver una línea que se está desplazando, aumentando o disminuyendo su amplitud respecto del punto central. Si yo hablo de una polarización circular, fíjense cómo en este plano transversal lo que va a describir es un círculo, ¿eh? Que está girando, en este caso, en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, si es elíptica, voy a ver acá que describe una elipse. Acá ustedes lo que pueden ver es que esta es una polarización en el sentido derecho o en el sentido de las agujas del reloj y este es en el sentido inverso. Esto va a ser muy importante porque si yo tengo una antena que irradia polarización circular, la antena transmisora, la antena receptora, también tiene que poder captar esa señal con polarización circular y que gire en el mismo sentido. ¿Cómo obtenemos estos distintos sentidos de polarización? Fíjense, la antena más simple, que es la dipolo, con la que ustedes seguramente están muy familiarizados porque esta se utiliza mucho en los routers inalámbricos. Esto quiere decir que internamente tiene dos conductores. Entonces, si esta antena está en forma perpendicular respecto a la superficie de la Tierra, tenemos polarización vertical. Y si la ponemos en forma paralela, giramos 90 grados, en sentido horario o antihorario, vamos a tener polarización horizontal. Eso significa que los tipos de polarización tienen ciertas ventajas y desventajas. Si nosotros utilizamos la polarización lineal, básicamente es porque son antenas muy simples de construir, una simplicidad estructural muy básica, y son usadas cuando yo necesito obtener largos alcances. Pero tengo un gran problema porque son muy sensibles a las interferencias multipath, que son las distintas reflexiones que puede tener la señal a la hora de propagarse, y esto va a variar de acuerdo a la frecuencia de la señal. Y podemos llegar al caso extremo de que si están desfasadas 90 grados, la polarización de una antena receptora con la transmisora, yo puedo llegar a tener una pérdida de 30 dB. Y acuérdense que 30 dB de atenuación, estamos diciendo que estamos perdiendo 1000 veces el nivel de la señal. Entonces, esto simplemente con la orientación de la antena. Por eso es que se usan también otros tipos de polarización. Acá vemos cuál sería el efecto que va a producir la multitrayectoria cuando yo tengo dos antenas con polarización lineal, cuando estoy transmitiendo video, y es lo que yo veo como fantasma en la transmisión y en el muestreo en el display o en la pantalla o en el tubo de rayos catódicos, cualquiera sea la tecnología que esté utilizando. Seguramente cuando trabajan, supongamos que ustedes ven televisión no a través de videocables, sino a través de la antena que transmite Canal 10, 12 o el Canal 8 acá en Córdoba, realiza una transmisión analógica, y si la antena no está bien orientada, ustedes van a tener estas visiones fantasmas. Por eso es que los televisores locales con antenas arriba del televisor, que son estas dos pequeñas antenas, ustedes las tienen que ir direccionando hasta conseguir la menor reflexión de señales posible. Por eso es que existen otro tipo de polarización. Por ejemplo, la polarización circular se independiza de lo que es el multipath o el multitrayectoria. No hacen falta que estén las antenas desde el punto de vista de los radiadores tan orientadas,
Pero sí es cierto que si una antena receptora es para giro a la derecha, la antena emisora también tiene que ser para el giro a la derecha. De lo contrario, no voy a poder realizar la comunicación o establecer el enlace, porque son de polarizaciones, si bien son circulares, son de giros distintos. Posteriormente vamos a tener 3 clases más sobre radioenlaces, vamos a ir profundizando sobre cada uno de estos aspectos y vamos a tener un capítulo especial para hablar de las antenas y de sus características, entre ellas la más importante, la ganancia de la antena. Bien, hasta aquí es lo que vimos en la clase que corresponde al tema de hoy, que es la introducción a todo lo que es radioenlace y los aspectos más importantes que vamos a desarrollar en clases sucesivas. Si bien ya pudimos realizar un cálculo de densidad de potencia a partir de tener como dato la intensidad del campo eléctrico o el campo magnético. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que vimos en clase?